En una noche oscura, Marcos, un viajante de comercio, recoge en la carretera a un extraño pasajero. Todo parece normal, hasta que descubre que su pasajero, Carlos, debería estar muerto. Inmerso en una espiral de miedo y locura, Marcos intenta descifrar el enigma detrás de esta compañía. Mientras pierde la cordura intentando conocer qué hay detrás de esta espeluznante compañía, Marcos descubrirá por qué Carlos está dispuesto a acompañarlo por toda la eternidad. La carretera se estiraba, interminable, frente a Marcos. La música de la radio se mezclaba con el sonido de las llantas contra el asfalto. Aburrido de la soledad, decidió ofrecer un aventón al hombre desaliñado que caminaba al borde de la carretera. Parecía perdido, incluso dudó sobre su salud y, por esa misma razón, no dudó en ofrecer su ayuda. Marcos se bajó del coche y preguntó, ¿necesitas un aventón? El extraño asintió y subió al vehículo sin mediar más palabras. Se presentó como Carlos, un hombre de pocas palabras que no dejaba de mirar su teléfono, como si esperase un mensaje. Durante el trayecto, Carlos le contó sobre su esposa e hijo que lo esperaban en su destino. Deben estar ansiosos por verte, dijo Marcos. Carlos no pronunció palabra y el silencio incómodo pareció durar una eternidad. Marcos, acostumbrado a mantener conversaciones con desconocidos durante sus viajes, entendió que Carlos era un hombre reservado y decidió no presionar más. Optó por cambiar de tema y, finalmente, las palabras comenzaron a fluir con naturalidad. Carlos compartió detalles de su familia y trabajo. Y Marcos compartió sus propias experiencias en la carretera, describiendo los altibajos de su trabajo como viajante de comercio. Parecía ser una noche más en la ruta, con un nuevo compañero ocasional. Sin embargo, este viaje terminaría para Marcos en un destino que no había planificado. Marcos y Carlos compartieron anécdotas en el camino hacia la ciudad de Carlos. La reticencia inicial de Carlos se desvaneció y empezó a hablar de su familia con más detalle. Habló de su esposa, Elena, y su hijo, Mateo, con un brillo de amor en sus ojos. Parecían ser su razón de ser. Le contó sobre las últimas vacaciones en la playa, lo que habían disfrutado. Le comentó sobre la casa que habían comprado y la felicidad que habían encontrado al mudarse allí. Deben estar ansiosos por verte, repitió Marcos. Una vez más, el silencio de Carlos fue lapidario. Quedó mudo mirando su teléfono. La situación comenzaba a incomodarlo y decidió no volver a hablar del tema. El viaje continuó sin sobresaltos. El silencio dentro del coche le permitía incluso escuchar el sonido de su propia respiración. Llegaron a la ciudad de Carlos y éste le indicó la dirección de su casa. Agradecido, se despidió y se marchó. La casa parecía acogedora, habitada por la familia encantadora que Carlos había descrito. Y nada hacía sospechar a Marcos que Carlos no era otro pasajero ni lo que estaba por sucederle. Una decena de kilómetros después, Marcos llegó a destino. De vuelta en casa, Marcos decidió hacer una búsqueda en línea sobre Carlos. Encendió su ordenador y decidió que no pararía hasta encontrar un indicio que disipara sus sospechas. No podía dejar de pensar que, entre tantos pasajeros que había tenido, este era muy distinto al resto. Sin embargo, lejos de tranquilizarlo, la noticia que encontró lo dejó sin aliento. Descubrió que la esposa y el hijo de Carlos habían sido víctimas de un trágico incendio, su casa había ardido en llamas hacía 15 años. La noticia se encontraba en todos los periódicos y adjudicaban la responsabilidad a una falla eléctrica. Pero esto no era lo más escalofriante de la historia. Carlos también había fallecido en un accidente de tránsito. Mientras trataba de pedir ayuda para socorrer a su familia en medio de la noche, Marcos se sintió abrumado por la noticia. ¿Cómo podía haber conocido a Carlos cuando claramente había fallecido en el trágico evento? La duda lo carcomía mientras repasaba la información una y otra vez. Las noches de Marcos se convirtieron en pesadillas. Cada trayecto que hacía solo en la ruta, veía sombras, oía llantos y susurros y sentía que alguien lo observaba.
La figura de Carlos lo perseguía en sueños y le repetía una y otra vez. ¿Por qué no me ayudaste? La angustia lo llevó a investigar más sobre el accidente de Carlos. Descubrió que el lugar donde había ocurrido estaba cerca de donde lo había recogido. Recordó también que hacía muchos años, regresando de fiesta con un grupo de amigos. Quien manejaba en aquella ocasión había atropellado a un animal en esa misma ruta. O, al menos, era lo que había creído hasta aquel momento. Así, la realidad y su salud mental comenzaron a desmoronarse. Cada vez que subía a su auto, sentía la presencia de Carlos a su lado, una figura etérea que no podía tocar. El espíritu atormentado le recordaba su responsabilidad en el accidente en el que perdió su vida. Las noches se volvieron insoportables y el miedo se convirtió en su compañero constante en la carretera. La certeza de que había recogido a un fantasma se apoderó de Marcos. Cada vez que intentaba huir, Carlos estaba allí, susurros en la oscuridad y sombras que se movían en la periferia de su visión. El espíritu atormentado le repetía la misma pregunta una y otra vez: ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no me ayudaste? Enloquecido, Marcos se preguntaba si su compañía sería eterna. Finalmente, en una noche de tormenta, Marcos perdió el control de su vehículo y chocó. El impacto lo sumió en la oscuridad, donde encontró la respuesta a su pregunta. Carlos nunca lo abandonaría, su viaje juntos sería eterno. El pasajero del olvido y su viaje sin fin se convirtieron en una leyenda en la carretera. Una historia que asustaba a los viajeros que se aventuraban por ese camino solitario, advirtiéndoles que nunca recogieran a extraños en la carretera.